Y estábamos hablando, el domingo pasado hablamos de qué es lo que teníamos que estar haciendo los cristianos, los seguidores del Señor. Velad y orando. Y recuerdan que yo les dije que había un porcentaje muy pequeño que leía la Biblia todos los días. Gracias Luis, hasta se me olvidó a mí. 1 de cada 10 cristianos lee la Biblia todos los días. Espero que esta semana que pasó, nosotros ya hagamos parte de ese 1%, ¿sí o no? Que ya estamos leyendo la Biblia todos los días, que creemos hábitos, disciplinas, comunión con el Señor intencionalmente. Y si no lo puedes hacer, recuerda que aquí en la iglesia tenemos espacios para que crees tus propias disciplinas. Nadie lo puede hacer solo en la casa, ¿por qué? Porque tenemos distracciones, quehaceres, afanes, y es normal. Ni siquiera el pastor o el líder, a veces en nuestras casas tenemos los afanes que llegamos y la loza está sucia, que nos toca llegar a lavar. Que vemos algo desordenado, a organizar. Las mujeres más que todo llegan a la casa y ¿qué quieren estar haciendo? Llegan de trabajar y ¿qué quieren hacer? Organizar, hacer cosas, ¿sí algo? Y no hay o quieren descansar. Entonces a veces en la casa se nos olvida, no tenemos esa disciplina. Pero mientras la creamos, la congregación tiene esos espacios para que usted y yo podamos crear esos hábitos de comunión con el Señor. Recordemos que dijimos que la oración no era una disciplina, aquí lo enseñamos mal, que decíamos que era una disciplina. No lo veamos como una disciplina, sino que lo veamos como una necesidad. Así como el aire para el cuerpo es necesario, la oración para el espíritu y la comunión con la palabra es necesario para el crecimiento. Entonces, cuando yo entiendo eso, empiezo a valorar. Pero quiero que vayamos primeramente a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y quiero que lo leamos en la Nueva Traducción Viviente, que por favor nuestro equipo de medios que está siempre atento, ayudándonos, transmitiendo, que podamos mirar esto. Recordar que por qué es importante leer la Biblia. Recuerden que nosotros al leer la Biblia nos exponemos. ¿Recuerdan? Nos exponemos para que nuestras vidas sean transformadas. No podemos ser transformados si no tenemos una comunión con la palabra intencionalmente. Y no les di la cita la vez pasada, pero se las voy a dar porque se me olvidó dárselas, pero es importante porque si vivimos un evangelio y no hay cambios, no estamos viviendo un evangelio. ¿Amén? No podemos seguir viviendo un evangelio donde sabemos las cosas, pero no las estamos aplicando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recordar, volver a las bases y entender que, como aprendimos este mes, que Cristo viene pronto y que debemos estar preparados, debemos volver a saber qué es lo que debemos hacer, recordar, repetir. Toda escritura es inspirada ¿por quién? O sea que ¿por qué es importante leer la Biblia? Porque es palabra de Dios. Debo ser consciente que esto ¿qué es? Inspiración de Dios. ¿Y qué es qué? Útil. O sea, yo les dije una vez a ustedes, yo puedo leer la Biblia con la intención de aprender de historia o de cuentos o de poesía, porque tiene todos los géneros literarios, lo tiene la Biblia. ¿Sabía que la Biblia tiene todos los géneros literarios? Pues ahora lo sabe. No sé cuántos son, pero sé que hay hartos. ¿Sí? Mi mamá era la que me decía y me enseñaba el poético, ¿qué más género? Solo me conozco de poético. Narrativo, gracias Jimmy. Entonces, tiene varios géneros, pero tú lo puedes leer de esa forma y no va a haber ningún cambio. Pero si tú lo entiendes que es inspirado por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad. Quiere decir que en el mundo podemos aprender algo que no es verdad, que podemos aprender a tomar como una verdad una mentira. ¿Sí me estoy haciendo entender? Todos tenemos un concepto de lo que es bueno según nuestra vida diaria. Y podemos ser instruidos por verdades externas que van en contra de la verdadera verdad que es Cristo. Recuerden que Cristo es la única verdad absoluta para el cristiano. ¿Qué es Cristo? Una verdad absoluta. Hay verdades pasadas, verdades presentes y verdades futuras. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Todo Cristo es verdad. Sí, amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces dice, útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Qué es lo que ayuda la palabra? Ayudarnos a ver qué está mal en nuestra vida. Ahora, yo les decía a ustedes, la mañana les decía, ¿qué les decía Heidi esta mañana? No. Les decía esta mañana, nosotros como líderes y pastores no estamos aquí para solucionar problemas económicos, emocionales, no.
Y también lo hablábamos con Omar de Famife, lo hablábamos que días. Es el error de nosotros, querer solucionar problemas de personas. Nuestra función, dada por Cristo, es predicar el evangelio de verdad, que es el que transforma. Exponerlos para llevar a cada persona al conocimiento de las promesas de las Escrituras y la dirección que el Señor quiere que usted tenga para que usted pueda tomar buenas decisiones en sus pensamientos, palabras y acciones guiadas por el Espíritu Santo y la palabra revelada. Y al hacer eso, lo van a alcanzar las bendiciones. Porque por obedecer a Cristo, ¿qué tenemos? Bendición. O sea que, ojo, no quiere decir que no pueda ayudar. Si en su posibilidad puede ayudar usted económica, con tiempo, con un abrazo, eso está bien. Eso acompaña lo que es la palabra, ¿cierto? Pero ojo, nuestra función es que esa persona pueda reconocer al Señor, para que se vuelva Cristo dependiente, bibliocéntricamente dependiente y no pastor dependiente o líder dependiente. En un libro que estoy leyendo que se llama Crecimiento Espiritual del pastor Kenneth Hagin, decía que hay varios tipos de cristianos y hay cristianos maduros e inmaduros. Entonces ponía el ejemplo de las personas que son papás. ¿Cuántos son papás? Eso lo dije en la casa de oración, ¿cierto? ¿Cuántos somos papás? Nosotros queremos que, cuando yo sea papá, yo tengo muchos hijos espirituales por el momento, ¿sí? Pero cuando sea papá, yo no quiero que mi hija a los 30 o hijo 30, 40 años siga viviendo conmigo. No es mi objetivo. Es formarlos en su niñez, adolescencia y parte de su juventud para que, ¿qué? Salgan y se desarrollen. Entonces, decía el pastor Kenneth Hagin que es muy frustrante en lo natural ver personas de 30, 40 años, 50 años viviendo con sus papás. ¿Cierto? Es triste. ¿Por qué? Porque no tuvieron la fe para poder desarrollar ¿qué? Sus propias vidas. No tuvieron la responsabilidad de salir hacia allá, hacia adelante. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Es muy triste ver personas que nos vemos ¿qué? Pastor dependientes. Y no importa el tiempo, ¿sí? Ahora, porque ¿cuál es el deseo de nosotros como pastores y líderes? ¿Qué es? Que todos crezcamos, ¿o no? ¿Cuántos quieren que esta iglesia se llene? Ven esta iglesia, pero no llena de personas, sino de gente que ame al Señor. ¿Sí? Pero eso solo va a pasar cuando nosotros crecemos. ¿Sí? Porque si vienen bebés, un bebé no puede guiar a otro bebé, ¿o no? Un bebé no puede, ustedes esos bebés por ahí que toca como uno como adulto, ¿qué tiene que hacer? Estar que pendiente de los bebés, ¿para dónde van? Cuando Abby está por ahí, Dios mío. Y está con Ian, uy, Dios mío. Están ahí de amigos, entonces que ustedes que estar pendientes de ellos dos. ¿Por qué? Porque les gusta jugar. Y no porque ellos sean malos, sino que son ¿qué? Inexpertos y pueden tomar ¿qué? Cosas que no deben hacer, se pueden caer. Son bebés. Por eso que necesitamos gente madura para que guíe personas. Entonces, solamente cuando nos exponemos a la palabra podemos crecer, porque empezamos a discernir lo que es bueno de lo malo. Ahora, y para solo ver lo que está mal y que en nuestra vida, ojo, la palabra no es para los demás, ¿es para quién? Para mí primeramente. Entonces, cuando yo les digo acá algo y les enseño algo, recuerden que el primero que se está exhortando soy yo. Cuando predico previo, durante, porque uno de pastor, cuando va a predicar algo así, pasan situaciones que lo quieren condenar para no predicar. Que cometió un error, que tuvo una pelea, o que después de que predicó sobre ese tema del amor, ¡pum!, la prueba. Pero usted predicó el amor, ¿sí o no? Estas cosas pasan, ¿sí o no? Ahora para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Y miren lo que hace la palabra al exponernos. Por eso es importante velar y orar, o sea, estudiar. Que nos corrige. ¿Quién corrige la vida de las personas? ¿El pastor o la palabra? La palabra. O sea que cuando el pastor o un líder o un hermano nos corrige, debe ser acompañado a través de ¿qué? De la palabra. Yo puedo corregir, hace poco lo aprendíamos con mi esposa, y no sé si lo hablamos acá, puedo corregir, con palabra y sin amor no sirve. Pero puedo corregir con amor y sin palabra, tampoco sirve. Las dos cosas son necesarias. El conocimiento envanece, el amor edifica. Ahora, todo cuando ustedes empiezan a ser corregidos, o yo, porque no crean a mí, yo tengo esas orejas pequeñas, pero espiritualmente tengo esas orejas grandes de tantas correcciones que me ha dado mis líderes espirituales, pastores y hermanos, y la palabra cuando me corrige, ustedes no la ven,
pero en el día a día mi esposa y yo estamos siendo corregidos todos los días por la palabra y por hermanos, y somos probados en nuestra fe. Hace poco, el miércoles, tuve una situación con una hermana aquí de la iglesia donde yo estaba estresado y respondí de una manera que no debí responder como líder o pastor, por una bobada. Pero la palabra que yo he venido meditando sobre cómo actuar sobre ciertas situaciones me llevó a ¿qué? Ir a pedir ¿qué? Perdón. En mi humanidad yo puedo decir que tengo la razón, pero en el espíritu digo, no, ella tenía un punto de vista en el cual es válido y no es motivo de ¿qué? De división. Y yo digo que si no le hubiera pedido perdón no hubiera podido dormir, estuviera condenado acá predicando, ¿sí o no? Pero ¿qué hizo el espíritu? Me llevó a ¿qué? A pedir perdón. ¿Pero por qué? Porque yo estoy ¿qué? Siendo ¿qué? Corregido por la palabra. La palabra me dice, pida perdón, perdone. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué lo hace? Porque en la humanidad hay uno, ¿qué quiere uno? No, ¿yo por qué? Si yo soy el que tengo la razón. Y ahorita vamos a mirar 2 Corintios, ¿qué quiere decir eso? Para que entendamos que ya no estamos para vivir conforme a nuestros propios deseos, sino conforme a la palabra de Dios. Ahora, nos corrige cuando estamos, ¿qué? Equivocados. ¿Qué hace la palabra? Nos corrige cuando estamos equivocados. Ahora, nosotros cuando vamos a la palabra de verdad nos exponemos a saber si lo que hacemos es bueno o no es bueno. Entre más leo la palabra, menos quiero saber de mí mismo. ¿Amén? Entre más leo la palabra, menos quiero parecerme a mí mismo. Pero entre menos me expongo a la palabra, más quiero ser sabio en mi propia opinión. Esa es la verdad. Ahora, cuando estamos equivocados y nos enseña que hacer lo correcto. ¿Quién nos enseña a hacer lo correcto? La palabra. El Espíritu Santo por medio de la palabra nos guía a hacer lo correcto. Cuando nos ven, como cuando no nos ven. ¿Recuerdan que vimos la semana pasada? Velad y orad. ¿Para que no entréis en tentación? El diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Que no ora ni ayuna, el diablo se lo desayuna. ¿Sí o no? Amén. Eso sí dicen amén. Eso no está en la Biblia. ¿Sí? Ahora, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. 17. Versículo 17, hermano Chávez. Dios la usa ¿para qué? Para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. Al exponernos a la palabra, somos corregidos, somos enseñados de lo que es bueno y lo que no es malo, y nos capacitamos ¿para qué? Para que podamos preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. O sea, la Biblia dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, ¿sí o no? Que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Cómo no me puedo cansar de hacer el bien? ¿Y cómo puedo aprovechar bien el tiempo? Dejándome guiar por la palabra, entendiendo que la Biblia es útil para enseñar, redarguir, animar. ¿Sí me hago entender? Todo eso hace la palabra. Entonces, si yo tengo eso claro, cuando lea la palabra, ya voy a entender que voy a una exposición necesaria para el crecimiento de mi vida espiritual. Pero si yo no me expongo diariamente a la palabra, no digo que tengan que venir aquí a la iglesia todos los días, aunque debería ser, sino que tengamos todos una comunión en nuestras casas con la palabra de oración, una vida de oración y de lectura devocional de nuestra vida a día, creceríamos. Y yo hace poco aprendí una cosa: entre más comunión tenga yo con la palabra, menos consejería voy a necesitar. Lo dijo el pastor Kenneth Hagin Jr. Si la gente tuviera más comunión con la palabra todos los días, y vida de oración y vida de palabra, menos consejería necesitaríamos. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la Biblia? Nos enseña qué debemos hacer antes de tomar decisiones. Y aun cuando nos equivocamos, sabemos qué podemos hacer. Ojo, no quiero decir que los pastores y líderes no estemos para eso, porque sí lo estamos. Estamos útiles ¿para qué? Para dar consejería, para animarlos. Pero lo que queremos los pastores y líderes es que ustedes se vuelvan Cristo dependientes. Amén. Cristo dependientes. Porque un día el pastor y nosotros no estaremos. ¿Sí o no? Puede que nos vayamos para otro país. Sí, puede que Venezuela necesita el evangelio. Venezuela necesita el evangelio ahorita, misioneros para allá, para China, no para Dubái. De pronto, si toca, toca. Con el dolor. ¿Sí? Pero miren, ¿sí ven? Pero si nosotros no estamos, recuerden que ¿quién está siempre? Dios y la palabra y el Espíritu Santo.
Está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está nuestro oportuno socorro y nuestro consuelo. Amén. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, ¿por qué es útil? ¿Por qué los que estamos acá? Ahora, nosotros como pastores acá tenemos una responsabilidad. Yo les decía el domingo pasado, les recordaba que hay dos formas de mirar, tener el conocimiento. Una de la forma griega y la otra de la forma hebrea. La forma griega es de la que vienen todos esos conceptos filosóficos que se basan en opiniones sobre temas. Por eso en la cultura griega salieron ¿qué? Las grandes ¿qué? Pensamientos de la ciencia y de la filosofía, del derecho, ¿sí no, Pau? De Grecia. ¿Por qué? Porque empezaron a ¿qué? A dar opiniones sobre temas y generaron conceptos. Esa es la cultura griega y es la cultura que nos rige actualmente en el mundo, donde todos dan opiniones sobre conceptos y situaciones. Pero nosotros es una línea hebrea, donde nosotros solamente transmitimos lo que dice la palabra sin añadirle ni quitarle. Amén. Esa es nuestra forma de pensar y de comunicarnos con la palabra. Nosotros ni añadimos, yo no soy acá ni un coach motivacional, ni soy un político, ni busco la aprobación de ustedes. Porque yo tengo acá, el pastor Jorge y yo tenemos ahora una responsabilidad. Si ustedes son mal enseñados, males cristianos van a ser. ¿Sí me hago entender? Ahora es mi responsabilidad como pastor o como líder enseñar tal cual como esté. Puede que no nos guste muchas cosas, primeramente a mí, porque hay muchas cosas que digo, ¡ay Dios! Pero otra vez, 70 veces 7, Señor. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero que si no se enseñan, entonces vamos a tener unos cristianos que solamente glotones de lo que quieren escuchar, más no de lo que necesitan escuchar. Y la palabra es útil para enseñar y que para prepararnos, para que crezcamos. Los niños tienen ciertas habilidades limitadas. Alguien que es adulto, ¿qué? Tiene habilidades de ¿qué? De tomar decisiones y de guiar a otros. ¿Por qué estamos acá? ¿Recuerdan? Por conocer más al Señor, pero adorar al Señor, pero también a que otras personas conozcan del Evangelio. Amén. Y les decía a las 7 de la mañana que habíamos leído 2 de Corintios esta semana, que me confrontó y me hizo meditar. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 11. 2 de Corintios capítulo 5 y 11. Coloquémoslo en nueva versión internacional, por favor. Segunda de Corintios 5, 11. Por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de ¿qué? De persuadir a todos. ¿A quién está escribiendo esto? Pablo. Es la segunda carta de los Corintios, la segunda carta que escribe a la iglesia de Corintios. Ahora, aunque para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes, versículo 12, no buscamos que recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Y les pongo en contexto, ¿por qué Pablo escribió esta carta? Esto es la segunda carta que Pablo escribe a la iglesia de los Corintios. La primera carta, ustedes sabían que Pablo ¿qué hizo? ¿Qué decía? Escribía cartas, porque era un hombre que muy enamorado. No, claro que no, estos chinos pues, creen todo lo que uno les dice. Por favor, concentrados, ¿no? 2 Corintios. Está escribiendo ¿por qué? Porque ¿qué hizo Pablo? ¿Fundó qué? Ahora, y en todas las iglesias como en esta, ¿qué pasa? Situaciones. Hay situaciones donde peleamos con los hermanos, empezamos a desviarnos de la doctrina si no estamos siendo alimentados, que peleas porque uno enseñó una cosa, porque quién es el verdadero, quién es eso. Entonces, en cada congregación habían situaciones, pero Pablo conocía la necesidad de cada congregación por lo que escuchaba, y conforme a lo que escuchaba empezaba a enviar una instrucción de corrección, de ánimo, de felicitación, pero también de corrección. Decía, doy gracias por sus vidas, pero después empezaba, pero tengo contra ustedes esto y esto. ¿Sí o no? Ahora, para que tengan con qué responder. ¿Y por qué decía eso? Porque en Corintios se han levantado líderes o maestros que eran diferentes a Pablo. ¿Qué quiere decir? Eran muy elocuentes y económicamente eran bien posicionados.
¿Cuántos sabemos que Pablo antes de tener la revelación de Cristo era un hombre de posición y de importancia y tenía que recursos? Pero él dejó todo eso a causa del nombre de Cristo. Decía Billy Graham que decían que Pablo, aunque no era muy elocuente, era guiado por el Espíritu Santo. Pero había unas personas en esa época que también eran elocuentes. Y la gente que no tiene conocimiento del Señor se deja llevar por la elocuencia, mas no por la sana doctrina del Evangelio. Yo puedo decir algo aquí, una mentira, y decirlo con la mejor actitud y con chiste, y ustedes lo pueden tomar como una verdad. ¿Y qué están siendo? Mal edificados. Amén. Ahora, dice, entonces decía eso, para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Versículo 13, perdón. Si estamos locos, ¿cuántos estamos locos? ¿Es por quién? Por Dios. Pero que se les demuestre esa locura por el Señor. ¿Ustedes recuerdan cómo eran ustedes en el mundo cuando estaban en fiestas? Grito, recocha. Yo una vez tuve una oportunidad en una discoteca grande acá y yo miraba a esa gente, hacía unas barbaridades. Y yo sentado en una mesa, incomodísimo. Gritaban, recochaban, se echaban cerveza. Cuando uno está en fiestas, ¿no? ¿Sí o no? Uno lo hacía. Y la gente decía, uy, ese man sí es bien para las fiestas. Amén, bueno, muy bien, gracias, Heiner. Este man, ¿y dónde está eso? Está aquí, en esto que estamos leyendo, pero ya les voy a entender por qué los quiero llevar aquí. Ahora, si estamos locos es por Dios, y si estamos cuerdos es por ustedes. Nosotros debemos estar locos por el Señor, pero lamentablemente estamos muy pausados por el Señor. Y usted, no estoy dando nombres, cada uno debe autoevaluarse. Y esto primero entró para mí. Versículo 14. El amor de Cristo nos obliga. Me gusta mucho esta versión. Nos obliga. ¿Qué hace el amor de Cristo? Nos obliga. Porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Ahora, quiero que entienda por qué el amor de Cristo nos obliga a hacer lo que estamos haciendo. ¿Por qué Pablo decía esto? ¿Por qué él volvió a escribir esto? ¿Y por qué él perseveraba? Y uno decía, uy, no, Pablo era muy paciente con esta gente, ¿sí? Todas estas cosas que pasaban y ese tipo de cosas. Pero mire, el amor de Cristo, ¿por qué? Porque él tenía una conciencia de eso. Tenía una conciencia de por qué el amor de Cristo lo obligaba. Y esta mañana les ponía este ejemplo. Imagínense todos ustedes hoy. Están todos condenados a muerte. Todos. Mañana los van a matar. Están en la cárcel. ¿Mañana qué? Hay condena, hay fusilamiento. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Asustados? Claro. ¿Cómo se sentiría usted, Naomi? Perdón, Naomi, ¿cómo te sentirías? Asustada, claro, yo también. También, claro, yo también. Uy, qué miedo. Mañana, mire, no. Mira, aquí tal, ¿sí o no? Ahora, pero viene alguien y dice, venga, tranquilo, yo voy a tomar su lugar. ¿Qué pasa con uno? Y gracias a que él tomó ese lugar, yo estoy libre. Tengo una oportunidad. Tengo una oportunidad. Ahora, como ya tengo claro que tengo una oportunidad, empiezo a recordar que a esa nueva oportunidad que tengo que hacer las cosas que mejor. Ahora lo llamamos a lo espiritual. La paga del pecado. ¿Por quién entró el pecado? Por Adán, por la desobediencia de uno. ¿Por quién entró la gracia y la salvación? Por Jesucristo, la obediencia a Él. Él que no cometió pecado, se hizo pecado por nosotros. La paga del pecado es muerte, o sea que nosotros estábamos condenados al infierno, todos. Así usted de casa sea muy bondadoso aquí con la gente, su condenación era ¿qué? El infierno. Por eso como decían, arrepiéntense, decían antes, ¿sí o no? Porque es aero. Ahora, dice, y consiguiente todos murieron. Siguiente, 15. Versículo 15. Y él murió por todos. ¿Quién murió por todos? Billy Graham decía porque ya no está con nosotros, está con el Señor. Decía, Cristo murió por sus mentiras,
por su enojo, por su adulterio, por su fornicación, por sus malos pensamientos, murió por sus celos, murió por todo lo malo que había en usted, Él murió. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros todos morimos porque todos estamos juntamente ¿qué? Crucificados con el Señor. Y morimos ¿qué? A nuestra naturaleza. O eso se supone. Porque si estamos arrepentidos, ¿qué hay? Un cambio de pensamiento. Y aquí está el secreto de lo que yo quiero enseñar hoy. Y esto lo aprendí en la reunión de pastores. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Para qué? Para sí. ¿Lo estoy diciendo yo o lo está diciendo quién? La palabra. Cuando yo entiendo el gran amor del Señor Jesucristo, que me sacó de la muerte a la vida, y entiendo que yo estaba condenado y tengo una nueva oportunidad, ese amor me obligó para que yo no mantenga la muerte, sino que viva, no para mí mismo, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. Ahora, ¿para quién morimos nosotros? ¿Para quién vivimos nosotros? Para Cristo. Y aquí pregunto, ¿su vida refleja a Cristo? ¿Sus decisiones diarias reflejan que usted ama a Cristo? ¿O usted era como yo, vivíamos un cristianismo donde aquí sí, aquí no? Yo conozco y veo muchos cristianos tibios. Es más, me veo en mi espejo, yo era uno de esos. ¿Qué es tibio? Conocía conceptos, conocía versículos, pero la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿qué pasa? Nos toca recordar que ya no vimos un evangelio para nuestra propia vida, porque la cosmovisión de nosotros cambia. ¿Recuerdan qué es cosmovisión? No es un canal de televisión. ¿Es una qué? Muy bien, pastora Caro. Es una forma de ver el mundo. Cada uno de nosotros tenemos una cosmovisión de cómo vemos el mundo, cómo lo vemos dependiendo de lo que creemos. Lo que creemos determina nuestras palabras, pensamientos y acciones. La cosmovisión de un cristiano es bibliocéntrica. Mi forma de ver la vida se alinea a lo que dice la palabra, que debo hacer y que no debo hacer. No, ojo, no lo que dice el pastor, solo que lo que dice el pastor va alineado con la palabra. ¿Es lo que me hago entender? ¿Sí me hago entender? Por eso ustedes deben estudiar la palabra para que lo que estamos aquí haciendo, yo como pastor y mi papá que es el pastor, ustedes pueden decir, él sí está predicando la verdad o no está predicando la verdad. Y si ustedes se sienten confrontados, busquen, bueno, esto que el pastor, ¿por qué me molesta tanto? Y si yo encuentro una cosa diferente, vengo y hablo con el pastor. Pero los que están acá, ninguno se acerca a hacer eso. Cuando yo predico acá o en Tauramena, yo me alegro, en Tauramena, en Agua Azul o en Arabia. Por fe. Cuando me vean por allá predicando, evangelizando, misionero, con mi esposa, me lleva Paulito y Pipe y Nata me lo prestan. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si nosotros tenemos, la cosmovisión de nosotros es bibliocéntrica. Y cuando yo predico acá o allá, a mí, en mi humanidad me molestan que me corrijan lo que prediqué. Pero en mi espíritu me gozo, porque me obliga a estudiar más. Hace poco Pipe me corrigió algo en Agua Azul, también Brian, que es alguien que estudia mucho la palabra, me corrige. ¿Por qué? Yo no me las sé todas. Pero si es algo que va conforme a la palabra, bienvenido sea. ¿Sí o no? Esa debe ser la actitud de nosotros. Si está conforme a la palabra, pues claro, hay que corregir. Eso es la vida del cristiano. Aprender y aprender y aprender. Meditar de día y de noche. Corregir, despojándonos de ese viejo hombre, revistiéndonos de la palabra. ¿Sí o no? Haciendo eso. ¿Y eso qué trae? Crecimiento. Ahora, seguimos con el 16. Dice, y aquí está creo que el versículo de Heiner y de todos. 16. Dijo mi papá, 16. Xavi, 16, gracias. Perdón. Así que ahora en adelante no consideramos a nadie según sus criterios meramente humanos. Ojo, ¿criterios qué? Meramente humanos. O sea que hay criterios humanos, claro. Yo puedo ver mi vida o mi cosmovisión de forma natural.
o la puedo ver espiritual. Pero para que usted la vea espiritual tiene que tener una comunión con la Biblia. Amén. Ahora, aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ellos, ¿cómo conocieron a Cristo? De una forma que humana, ¿cierto? Eso era como muy razonable, pero después vino el Espíritu Santo en la iglesia y se empezaron a tener una revelación que espiritual, de lo que es ser la vida, que esto no era para esto terrenal, sino era que para lo eterno. Una revelación de lo que es realmente conocer a Cristo. Ya no lo conocemos así. Versículo 17. Por lo tanto, aquí está el versículo de Heiner. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. ¿Cuántos conocemos este versículo? La pregunta es, ¿cuántos lo estamos viviendo? ¿Cuántos conocemos esto, pero seguimos teniendo las mismas actitudes de alguien que no es cristiano? O argumentos. Hoy decía, para no buscar de Dios o no hacer la voluntad de Dios hay muchos argumentos. Y humanamente todos son valederos. Pero cuando estemos en el día del juicio, día del tribunal, el día que tenemos que dar, amén. Ahora, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Entonces, ¿qué es lo viejo? Lo viejo es lo que usted hacía antes, lo que usted lo condenaba para acercarse a Dios. Dijo Heiner, ya no me condena, ya no vivo en eso. Amén. Pero no es solamente para yo entender, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, ¿sí o no? Ya soy una nueva creación, pero decía un pastor en un reel, ¡vívalo! ¿Por qué creen que nosotros decimos, chicos, vamos a orar? Porque eso hace parte de nuestra nueva creación. Chicos, leamos la Biblia, porque eso hace parte de nuestra nueva creación. Nosotros estamos dejando de hacer tantas cosas organizacionales y estamos volviendo a lo más importante, a que tengamos una vida de oración, todos los días. Lunes, ¿a qué horas hay oración? 7 de la noche para los que no les gusta madrugar. Martes, si a usted no le gusta salir de su casa y le gusta estar en su casa, en su trabajo, martes de 5 de la mañana a 6 de la mañana estamos haciendo oración virtual con los de Agua Azul y los de Yopal, los que quieran conectarse. Miércoles a las 7 de la noche aquí hay servicio. Jueves tenemos oración con los pastores. Viernes tenemos escuelas de discipulado. Sábados tenemos oración en la mañana, de 6 a 7. A las 10 los jóvenes tienen su comunión con el Señor. En la noche tenemos casas de oración. Y domingos, ¿qué tenemos? Servicio. Creamos espacios, no porque no tengamos nada que hacer, es porque estamos tratando de que esta congregación vuelva a tener una cultura de oración, porque si no tenemos una cultura de oración y de lectura de palabra, nunca vamos a crecer para formar a otros y siempre vamos a quedarnos como unos bebés espirituales, creyendo que la única responsabilidad de ganar almas es del pastor y de los líderes. Nuestro llamamiento fue ir a ser discípulos. Ahora, ¿cuántos estamos en Cristo? ¿Cuántos somos una nueva creación? O sea que nosotros en nuestra nueva creación, ¿qué hacemos? Disfrutamos orar. ¿Amén? ¿Cuántos les gusta orar? Amén. Si no tienen, hoy volvemos a hacer la oración de fe. Todos los domingos toca hacerla. ¿Sí o no? Muy bien. Si soy una nueva creación, me gusta leer la Biblia. Amén. Si soy una nueva creación, me gusta congregarme. Mira el que tiene al lado. Dígale, por esa persona usted también anima a la persona. Cuando usted viene, se animan los unos a los otros. Usted es una muestra visible de un Dios invisible. Usted es la muestra del amor de Dios. Lo que el Señor hace con su familia, con su vida, permite que otra persona pueda ser animada. Pero si usted sigue viviendo para sí mismo, es que yo sigo haciendo cosas que me traen satisfacción de manera personal, sin medir las consecuencias de que yo digo ser cristiano, pero vivo como alguien del mundo. Estoy creando confusión en la gente y por eso la gente no se quiere acercar al Señor, porque no hay ninguna diferencia entre un cristiano y un mundano. Así de simple.
Y les voy a colocar otro ejemplo. Esto lo aprendí con los pastores en Agua Azul. Estábamos hablando de que los pastores habíamos dejado de predicar la palabra por hacer mucho activismo. Teníamos que volver a la oración, a lectura de la palabra. Y decía que eso es lo que nosotros ya empezamos a entender, que nosotros cada cosa que hagamos, que sea el Espíritu Santo guiando, sin afanar, no hay que afanarnos. Vamos a crecer a medida que los que estamos acá tomemos nuestro rol y nuestras responsabilidades de ser ese buen testimonio de embajadores de Cristo, teniendo en cuenta que tenemos un ministerio que es el ministerio de la reconciliación. Pero yo no puedo reconciliar a la gente si yo no estoy reconciliado con el Señor Jesucristo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, decía el pastor, ¿qué es qué es arrepentirse? Cambiar de pensamiento. Aquí lo hemos hablado. Metanoia, ¿sí se habla así, Pipe? Metanoia es en el griego o en el hebreo. Jimmy, mis expertos en hebreo y arameo y griego. Metanoias, que significa cambio de pensamiento. ¿Sí o no? Cambio de pensamiento. Ahora, es el que yo me evalúo y entiendo que lo que estoy haciendo no representa lo que estoy creyendo. Entonces no me estoy arrepintiendo. Cuando alguien está arrepentido dice, Billy Graham dice Billy Graham, que el arrepentimiento es algo que se muestra en su vida, que es visible en nuestro día a día. Paul Washer también comentaba y decía que nosotros damos esos frutos dignos de arrepentimiento, que el cristianismo no es una vida solamente de cosas éticas y morales, porque creemos que solamente ser cristiano es tener buenos valores. Ser cristiano va mucho más que eso, porque hay muchos mundanos que tienen buenos valores, son buenos hijos, buenos padres, buenos jefes, empresarios, pero aún así les hace falta Cristo. ¿Sí me hago entender? Ahora, cuando yo me expongo a la palabra, entonces sigamos, versículo 18. Y antes de seguir acá, como esto representa, decían, cuando ustedes entran a la casa de alguien que es hebreo o que es musulmán, se nota que es hebreo y musulmán. ¿Cómo sé que alguien es judío o judío? Por su forma de vestir, por su forma de hablar, por sus tradiciones. Usted va a su casa y tiene una bandera de Israel, tiene Biblias por un lado, su forma de comer, sus actitudes reflejan que es un judío, igual que un musulmán. Este pastor nos contaba, Pastor Elmer de Asambleas de Dios de Agua Azul, nos contaba que cuando hubo el mundial, una de las misiones de las personas que estaban en lo del mundial de Qatar es que toda persona de Occidente que se hospedara con un musulmán pudiera ver la diferencia en el Dios que ellos creían. Entonces fueron hospedadores con esas personas, les mostraron de su creencia. Y ahorita la religión musulmana, no sé cómo se llamará eso, es una de las religiones que ahorita están tomando mayor crecimiento en la actualidad. Porque hicieron un trabajo de evangelismo de lo que ellos creían. Entonces la gente cuando entró a sus casas dijo, wow, estas personas sí viven lo que creen. Puede que estén errados, pero ¿qué? Viven lo que creen. Pero nosotros que tenemos la verdad, decía el pastor, uno lo invita a la casa de uno y da como pena decir que uno es cristiano. ¿Sí me hago entender? Y digo, ay, para mí, ¿sí? Nuestra vida y nuestras conductas, nuestras publicaciones deberían reflejar que somos ¿qué? Seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos reconcilió. No podemos seguir con nuestras mismas actitudes, pensamientos, palabras y situaciones. ¿Por qué? Porque no estoy reflejando a Cristo y no me he reconciliado entonces con Él, o no he entendido qué es eso. Versículo 19. Esto es que en Cristo Dios estaba ¿qué? Reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Reconciliando. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nadie se pierda. Nadie, ni su peor enemigo quiere que Dios se pierda. Los que dicen que le cae la justicia sobre usted, ¿sí? Tuya es la venganza, Señor, pues mire que el Señor quiere que esa persona sea salva igual que usted. O sea que usted no ha conocido la gracia y el amor del Señor. Oraciones fuera de contexto. Ahora, Dios estaba ayudando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta que sus pecados, sino encargarnos a nosotros mismos el mensaje de la reconciliación. ¿Cuál es nuestra misión? Llevar el mensaje de la reconciliación. Nuestra obligación, y se acuerdan que en el versículo 5:11 decía, el amor de Cristo que me obliga. Entonces, yo entendí que el Señor dio todo por mí, ahora yo estoy obligado
¿A qué? A reconciliar a los demás. Todos tenemos seres queridos y amigos que necesitan del Señor, ser reconciliados. Y nuestro pastor, ayer estábamos en reunión el jueves, con nuestros líderes, con Pipe, Nata, Holman, con Heidi, con la pastora y con mi esposa, y nos evaluamos a nosotros mismos. Venga, ¿por qué no le hemos predicado ni siquiera a nuestra propia familia? Amén. A nuestros propios padres, hijos, tíos, todos, o sea, todos deberíamos evaluarnos en eso, ¿sí? Oiga, ¿por qué no se quieren acercar al Señor? ¿Será que yo no estoy reflejando a Cristo un cambio en mi familia? Todos queremos ir a ser misioneros por allá, pero se nos olvida nuestro sector personal. ¿Y por qué pasa eso? Porque no hemos entendido que ya no vivimos conforme al mundo, sino ahora vivimos conforme a Cristo. Ahora, no tomando en cuenta sus pecados, encarándonos el mensaje de la reconciliación. Y mire lo que dice el versículo 20. Así que somos, ¿qué? Embajadores. ¿Qué es usted? Embajador. Usted es un embajador. ¿De Cristo? ¿De quién? ¿Del pastor de Filadelfia? No, de Cristo. De Cristo. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. ¿Qué hacía el Señor? Exhortaba. Ahora, ¿yo exhorto o es la palabra a través de mí? Es la palabra a través de mí. Y les pido perdón cuando yo he tenido palabras o actitudes que no van conforme a la exhortación. Les pido perdón porque eso no es así. Pero por favor, pasen por alto eso y filtren lo que realmente es el significado de las palabras, que es la palabra. Si lo que yo digo está conforme a la palabra, sí. Pero si yo tengo una actitud, por favor, perdónenme, Juan David, perdónenme ustedes allá también. Porque he tenido varios comentarios y yo sé que no lo hacen con el fin de caerme encima, sino con el fin de que debemos edificarnos unos a otros. Eso es la iglesia. Esa es la iglesia. Yo no me las sé todas. Y entre la iglesia, ¿qué? Crecemos unos por otros. Ahora, a ustedes por medio de nosotros. Entonces, ¿qué hace? Nosotros ayudamos a que la gente sea exhortada. Pero yo no puedo exhortar en mi propia sabiduría, sino que el Señor hable a través de mí y que mi vida refleje eso que yo creo. Les rogamos que, ¿qué? Se reconcilien con Dios. ¿Qué hacían? Por favor, dejen de vivir así, dejen de decir que son cristianos y tienen una vida que no refleja su creencia en el Señor. Dejen de tener las cosas de Dios como una opción y véanlas como una prioridad. Miren que el mayor beneficiado son ustedes. Pero nos hacemos, ¿qué? Los de los oídos sordos. Y nos hacemos porque yo me incluyo ahí. O sea, todo esto es porque yo lo he aprendido y lo tengo que poner en práctica. Algo que hablábamos con Heidi, ella me decía, uno debe poner en práctica lo que está enseñando. Y no ha sido fácil para mí. A mí no me gustaba orar en las mañanas, ni en las noches, ni nunca. ¿Sí o no? Pero ahora, como no lo veo como una opción que oramos porque nos toca servir. No, oramos porque amamos la oración. Porque es algo que nos ayuda. Ahora me levanto con gozo. La popita Dios me la regaló para que sea mi despertador. A las 4:30 me está despertando esa perra. Entonces, a orar. Si una me empieza a molestarme, a lamberme ahí, a ladrar, que la saque. Pero puedo madrugar. Y tengo un tiempo de orar y de meditar con mi esposa la palabra de Dios. Y estamos creando esas disciplinas que no ha sido fácil, pero que son necesarias para que podamos crecer. Y dice, a ustedes que por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Hoy les digo, usted no puede rogar al mundo que se reconcilie con Dios si usted no está reconciliado con Dios. Puede decir, sí, yo creo en Dios, voy a una iglesia cristiana, pero reconcilio a Dios. Yo le decía esta mañana, uno sabe cuando alguien está mal con su pareja. ¿Se nota? ¿Sí o no? O con sus hijos. Cuando uno está bravo con alguien se nota, ¿o no? Pueden venir en el mismo carro, pero así se bajan cada uno por su lado y se van así. Y se pueden hacer miradas. Y la prédica, eso es para usted. No, eso es para usted. Perdón, no, estoy diciéndolo en general, porque yo también fui eso, ¿sí? Sí, no lo tomen por favor, perdónenme otra vez. Entonces, vuelvo a decir esto, entonces se nota cuando alguien está peleando, pero también se nota cuando alguien se reconcilió con alguien. Vienen todos cogidos de la mano, abrazaditos, pico para allí, pico para allá.
Cuando yo peleo con mi esposa y me reconcilio, parezco un niño chiquito de ella ahí. Ay, así soy con mi esposa, obviamente en mi casa, en mi intimidad. Aquí tratamos de ser serios, obviamente por la responsabilidad que tenemos con nuestros niños y ser un buen testimonio. Pero en mi casa, si yo la embarro y me perdona, pues obviamente se nota que hubo una reconciliación. Ahora, se debe notar que estamos reconciliados con el Señor. ¿Sí o no? Vamos para la iglesia, Dios, voy a encontrarme con el Señor, voy a escuchar la palabra de Dios, voy a orar, Dios, voy a ver qué el Señor me quiere hablar en la oración, qué me quiere hablar a través de la palabra. Dios es tan bueno, gracias porque cada día puedo ver su amor a través de las Escrituras. ¿Sí ven? Esa forma de ver las cosas empieza ayer, pero cuando no estamos reconciliados con el Señor, toca orar, leer la Biblia, otra vez ir a la iglesia, ya fui el miércoles, ¿para qué voy el jueves? Eso decimos nosotros, a nosotros los líderes nos pasa. Ya fui a orar el sábado, ¿para qué voy el jueves? Ahora, es lo que estamos tratando en este momento de cambiar, porque el error empezó desde la cabeza. Porque enseñamos que era una disciplina, pero no es una disciplina, es una necesidad que se genera con disciplina, pero es una necesidad para vivir espiritualmente maduros, para que dejemos de ser dependientes de personas, sino dependientes del Señor, que murió y resucitó, que no fue en vano lo que hizo, y que gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario, hoy yo tengo entrada al trono de la gracia, y estoy juntamente con Él crucificado. Morí, resucité, y disfruto de todas las promesas, pero también hago todo lo que el Señor quiere que yo haga. Y no es mis fuerzas, sino que en las fuerzas del Señor, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. 21. Ya terminamos con eso. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como como pecador, para que en él recibiéramos la justicia. Entonces, el Señor no cometió pecado, pero tomó mi lugar, como les dije a ustedes. Él tomó mi lugar. Yo era el que estaba condenado, pero el Señor dijo, no, yo tomo su lugar. Yo tengo una nueva oportunidad hoy. ¿Para qué? Para reconciliarme con el Señor y disfrutar de ese reconcilio, pero también mostrar el amor a los demás. Ahora, ¿qué hacemos en esta etapa en la congregación? Estamos volviendo a nuestras bases, que es orar. Una iglesia que no ora no crece. Por eso estamos ahorita obligándonos a crear espacios de oración, para quitar argumentos. Como decía Heiner, argumentos. ¿No le gusta orar por la mañana? Tranquilo, podemos orar por la noche. Pero es que entre semana no tengo tiempo. Tranquilo, el fin de semana tenemos oración. No, mañana noche. No, es que no me gusta ir de la casa porque... tranquilo, hay oración virtual. ¿Qué estamos haciendo? Derribando todo argumento que se levante en contra de la predicación de la palabra. Ahora, y ustedes, a medida que se exponen más a la palabra, van derribando todo argumento para que, como dice 2 Corintios capítulo 5, 11 y 12, no vivan para sí mismos, sino que vivan para la gloria de Dios. Y les puedo decir, desde que mi esposa y yo empezamos a tener estos cambios en nuestra vida diaria, porque no los teníamos, o yo, porque mi esposa sí, gracias a Dios, tiene una vida de oración muy, muy natural. Ella sí creo esas disciplinas y yo no las tenía. Hemos visto cambios en nuestra vida espiritual. Ojo, no ausencia de problemas, porque problemas tenemos todos como pareja y como todos. Pero sí hemos visto la gracia del Señor, la soberanía en que Él nos habla, nos anima en cualquier situación, nos provee, nos ayuda, nos sana y nos construye, nos sigue edificando para que edifiquemos a otros. Por eso debemos que velar y orar. Listo, eso era todo lo que les tenía que decir hoy. Espero que les haya aprendido algo el día de hoy de lo que debemos hacer. Recuerden que tenemos el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar disfrutando de esa reconciliación nosotros para que otros la puedan disfrutar. ¿Cómo lo debemos hacer? Velando y orando. ¿Y por qué? Porque Cristo viene pronto. ¿Qué viene pronto? Cristo. ¿Y qué debemos estar haciendo? Eso. Pongámonos sobre nuestros pies.